¿Qué tanto se suspendieron acciones militares después del secuestro del periodista francés? Juan, la respuesta concreta seguramente nos la podría dar el Ejército Nacional. Sin embargo, lo que hemos tenido conocimiento es que se ha privilegiado la seguridad o mejor, la vida del periodista, toda vez pues que sabemos que está en manos del Frente 15 de las FARC, y en todo caso hemos visto que el Ejército Nacional ha privilegiado también la vida del periodista y ha logrado como detener algunas acciones en el lugar cercano a donde se dieron los hechos, Sí. porque pues igual el Caquetá es un departamento bastante extenso, es muy grande, entonces, pero en otros sectores sí, pues el ejército ha seguido con sus operaciones, pero concretamente donde se dieron los hechos, el ejército ha sido muy respetuoso en privilegiar y salvaguardar la vida del periodista para no ponerlo en peligro a él, en más peligro, podríamos decirlo. La comunidad internacional espera que en las próximas horas el grupo terrorista de las FARC cumpla su promesa y libere sin más condiciones al periodista francés Roméo Langlois. En los últimos 2 días, la organización criminal anunció la liberación del reportero y entregó a la cadena Telesur imágenes de Langlois después de un mes en cautiverio. En un comunicado, las FARC reiteran que este 30 de junio entregarán a Roméo Langlois a una comisión de la Cruz Roja Internacional, a la destituida ex senadora Piedad Córdoba y a un delegado del presidente de Francia, François Hollande. Del comunicado del Frente 15 del grupo terrorista llama la atención la siguiente frase por su tono de amenaza. Todos los protagonistas de esta liberación deben ser rodeados de garantías ciertas para su integridad física. Entonces surge una pregunta: ¿por qué las FARC hablan de protagonistas en un proceso humanitario y piden seguridad para la comisión que recogerá en un punto indeterminado de la selva colombiana al reportero Roméo Langlois? Horas después de anunciar para esta semana la liberación de Langlois, la cadena Telesur presentó la única prueba de supervivencia del reportero francés. Estas imágenes confirmaron la herida que el periodista sufrió a causa de una bala disparada por las FARC. La opinión de todos. 2 enfermeros del grupo terrorista le hacen una curación en su herida que al parecer no tiene mayores complicaciones. El reportero se ve sonriendo, en toalla y bajo un campamento en una zona selvática. Langlois describe cómo fue su secuestro. Pero no sabe a qué se expone cuando hace este tipo de actividades. La verdad, yo no pensaba ahorita que se iba a poner tan tremendo. Entonces aquí vamos como a hacer un par de horas. Ellos iban a destruir un laboratorio, que iba a hacer un par de tomas para mostrar esta cosa que sigue desde mucho tiempo. La prueba de supervivencia está acompañada del testimonio de alias Colacho Mendoza, quien sería el segundo comandante del Frente 15 de las FARC. Nos dimos cuenta cuando él se determinó a entregarse o ya no tuvo más que hacer, sino lo capturamos, porque no había otra opción. Él ya también entendió que no había otra salida y le tocaba que dejarse capturar o morir en la pelea. También cuenta cómo resultó herido el reportero. Él es herido en un brazo izquierdo. Una bala que le entra por el lado del codo y le sale al codo izquierdo. Y ya había perdido capacidad de movimiento, entonces determina entregarse para salvar su vida. En París, Francia, señor Eduardo Mackenzie. Señor Mackenzie, le pregunto cómo entiende usted ese panorama que se vive actualmente en Colombia, y hablemos de los hechos que hoy son noticia en América Latina, y es la liberación, o por lo menos el anuncio de liberación que hace el grupo terrorista de las FARC de este periodista francés Roméo Langlois. Hace un mes estaba cubriendo un operativo antinarcóticos, se ve envuelto en un enfrentamiento contra las FARC y queda retenido por ellos como secuestrado, pero para ellos prisionero de guerra. Hoy se anuncia su liberación y esperamos que mañana se dé. ¿Cómo usted analiza todas estas circunstancias? Bueno, Juan Pablo, antes que nada quisiera enviarle un saludo también al gobernador de Caquetá, Álvaro Ávila. Me encanta estar en el panel con él. Respecto de tu pregunta, desde luego yo tengo que ser prudente porque todo depende de la liberación del colega Langlois mañana. Yo espero que las FARC cumplan con lo que dijeron y entreguen sin ninguna condición adicional al colega Langlois. Luego, yo tengo que ser muy prudente. Yo quiero mantener esa línea de conducta que han tenido los
periodistas franceses, sobre todo desde que se anunció que mañana podría estar en libertad Langlois. Luego yo no puedo, tendría muchas cosas que decir, pero en estas circunstancias es mejor ser prudentes y más que prudentes, porque conocemos que una palabra de más puede ser utilizada como pretexto para frustrar esa operación que todo el mundo espera, la liberación de Romeo Langlois. Sí, señor Mackenzie, en aras de la prudencia, pero también en aras de la opinión y en aras de no caer en el eco del terrorismo, los periodistas tenemos que ejercer esa labor y tenemos que analizar lo que sucede en países como Colombia, como también lo que puede pasar en orden público en otros países como en Europa o como en Siria. Lo que está pasando en Colombia es muy grave porque en Colombia hay un ambiente, por lo menos de diálogos, de paz, que se podrían llegar a dar en algún momento, pero también este último mes en este país se ha vivido una escena escalofriante de terrorismo. En aras de esa opinión que debemos dar los periodistas, pues acudimos a usted, señor Mackenzie, para que nos cuente su opinión sobre esta esfera que se está viviendo en Colombia. Las FARC, por un lado, con actividades de guerra y de terrorismo, y el otro lado, el gobierno, hablando de mano dura contra terroristas, pero también abriendo el espacio en un futuro para un diálogo de paz. Sobre eso, ¿qué podemos analizar, señor Mackenzie? Sí, lo primero sería decir que yo no veo de ninguna manera que haya en Colombia un ambiente de diálogo, ni una atmósfera de negociación ni de diálogo. Yo lo que veo, como todos los colombianos ven y como todos los observadores internacionales ven, es que hay una ofensiva terrorista brutal de las FARC, una ofensiva que ya llegó hasta Bogotá, donde cometieron el 15 de mayo pasado un atentado terrible en donde trataron de eliminar al doctor, el ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, donde mataron a 2 de sus guardaespaldas, hirieron a 53 personas. Esto marcó, según mi opinión, un paso adelante la ofensiva de las FARC contra el pueblo colombiano, contra las libertades colombianas, contra la libertad de expresión. Entonces, ese es el marco que existe hoy en Colombia. Yo no veo que haya ninguna posibilidad de diálogo, ni haya un ambiente de diálogo. Todo lo contrario, es un ambiente en donde quienes dialogan son exclusivamente las armas. Entonces, en ese contexto tan complicado es que se daría la liberación de Romeo Langlois. Es un hecho que si se da, en la realidad yo lo saludaría, me parecería que es un acto relativamente razonable de las FARC, después de que ellas lanzaron esa acusación contra él que alarmó muchísimo a la opinión pública y a las autoridades en Francia, cuando dijeron que lo catalogaban como prisionero de guerra. Para nosotros todos esto fue un error, porque no se puede calificar de prisionero de guerra a un periodista que está cubriendo una situación, unos hechos, que lo está cubriendo como periodista, es decir, como una persona civil desarmada que está en ese lugar con el único propósito de informar a la comunidad internacional de lo que está pasando. Entonces, jamás un periodista en esas condiciones puede ser calificado de prisionero de guerra. Sí. Yo supongo que las FARC reconsideraron esa caracterización porque aceptan entregarlo y lo van a entregar mañana. Yo espero que cumplan su palabra.